Bueno, amigues, bienvenidos una vez más al Silenciero Podcast, esta vez edición ciencia ficción, de la mano de nuestro amigo Philip K. Dick, alguien a quien yo quiero mucho. Estamos una vez más, como siempre, en Estudio Monk. Nos acompañan Charlie y Carola en la puesta en escena que cada vez se supera, cada vez es mejor. Ahora, por ejemplo, tenemos una plantita acá. Miren, qué linda. Y por supuesto está acá a mi lado mi amigo Manuel Díez. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué onda? ¿Cómo anda la gente del otro lado? ¿Todo bien? Vos no nos vemos hace rato. No nos vemos hace como un mes. Creo que... no, nos vimos. Nos vimos en el medio, pero bueno. Sí. Capaz que podemos usar este espacio para ponernos al día también. No sé si a la gente le interesa, le va a chupar un huevo. Lo usamos como excusa. Pero estamos reunidos acá para hablar de Philip K. Dick. Ubik. Mostralo. Su novela de 1969. Philip K. Dick, uno de los grandes escritores de ciencia ficción. Yo la verdad que lo quiero mucho, me gusta mucho, lo consumí bastante. Me faltan muchas, tiene muchísimas novelas y me faltan un montón. Me pidieron El hombre en el castillo, ¿puede ser? Sí. Clásicos. ¿Cómo? Y también es un primer capítulo de un género, ¿no? Porque no habíamos hecho ningún género en particular. Y a mí me gustan mucho los géneros, el terror, la ciencia ficción. Y nada, me parecía apropiado ya llegar a este punto. ¿Vos cómo te llevas con la ciencia ficción? Buena pregunta. No he consumido tanta literatura de ciencia ficción. Creo que he consumido más películas. Entiendo que Philip Dick, corregime, Fipo, sí, es uno de los maestros de la literatura en ciencia ficción. Sí, no sé si maestros, pero de los muchas más influyentes. Películas, sí, eso total. Hay muchas de sus cuentos y su novela que fueron adaptados, muchísimo. Series, también hace poco salió una de Electric Dreams, creo. Muchas de sus textos han sido después llevados a la pantalla, al cine y a las series. Me parece que eso es un dato también de su literatura. Mirá. No es casual. Así no es como casual, en el primer capítulo hablábamos de Puig, que había algo en su literatura que lo hacía fácilmente extrapolable al teatro. Claro. Me parece que por lo que yo he leído de Philip Dick, su literatura tiene un componente cinematográfico, si se quiere. Me da esa sensación. Sin embargo, Ubik no se adaptó todavía. Creo que hace poquito compraron los derechos, hace poquito, capaz que hace 10 años. Compraron los derechos, no sé qué productora o quién compró los derechos para hacer una adaptación, pero todavía no se hizo. Y me parece que esta quizás es un poco más difícil de adaptar, o no sé si más difícil. Podría hacerse, pero está rara. ¿Te gustó? Es el primero que lees de Philip Dick. Sí, estaba pensando, si intentamos definir a la ciencia ficción, ¿no? Sí. En general es habitual en el género esta cosa de anticiparse a, ¿no? Como plantear una sociedad futura, ¿no? Entonces, viendo esta novela de 1970, está bueno, me parece, hacer el ejercicio de pensar qué cosas nos anticipa esta novela que hoy en día están pasando o han cobrado mayor fuerza que antes, ¿no? O sea, la ciencia ficción sirve hablando desde un futuro para hablar del presente del momento en que se escribe, ¿no? Es como una forma de criticar ese presente, situándolo en un futuro, capaz que es el mismo año, pero es un futuro distinto por una ucronía, como una nueva realidad, por un hecho que pasó, que cambió, como pasa en El hombre del castillo, ponele. Pero sí, lo que sirve la ciencia ficción me parece que en eso es muy potente, como los géneros en general, como el terror también, que sirven para hablar mucho del presente, de cuestiones que molestan, que incomodan. Es una buena excusa. ¿Y vos cómo te llevas con la ciencia ficción? A mí me gusta mucho. Creo que fue una de las cosas que yo empecé a leer así con muchas ganas. Fue la ciencia ficción, fue Philip Dick, fue Ray Bradbury. Me acuerdo leí La Naranja Mecánica. Cuando leí La Naranja Mecánica me encantó y me empecé a leer mucho. Y suelo consumir, capaz que en el último tiempo no tanto, pero sí sigo leyendo. Y además, bueno, hay un montón para leer. Voy a hacer un pequeño resumen de Philip Dick.
Dale, antes de eso Sí. quiero introducir al menos una pregunta. A ver. Porque me dio la sensación al leer esta novela que hay otro género interviniendo también. Sí. ¿Cuál decís? Para mí es el policial un poco. Exactamente. ¿sabes? Sí, total. Y es algo sobre lo que me quisiera detener más adelante. Es que eso se suele hacer, ¿viste? Porque la ciencia ficción es más parte del mundo que vos capaz podés hablar sobre... Podés hacer un mundo distópico, pero hablar es hacer una historia de amor. Y la novela capaz que la configuran como ciencia ficción, pero al fin y al cabo es una novela romántica, quizás, para dar un Sí, ejemplo, ¿no? está bien. Y en esto pasa lo mismo, y en Philip Dick pasa mucho que el policial se cuela totalmente. Porque por mucho tiempo estás pensando qué es lo que pasó. Es que Es esa pregunta. el texto mismo se estructura de esa manera para mí. Claro. La construcción de una intriga que se va resolviendo paso a paso. Después nos vamos a detener en eso. Hasta quizás es más policial que ciencia ficción, diría. Puede ser, sí, sin... Pero bueno, contanos, Fipo, entonces, Philip Dick. ¿Qué Philip onda su vida? ¿Qué hizo? ¿Qué escribió? Bla, bla, bla. Bueno, Philip Dick nace en el 28 en Chicago y al poco tiempo se muda a California. Tiene una hermana melliza que no sé, nace y a los pocos meses se muere, y eso algo como que lo deja medio mal para el resto de su vida, lo marca mucho eso. Bueno, vivía en California, entonces se relacionó mucho con ideas más de izquierda, de la contracultura, con los poetas beatniks, con lo que después iba a ser capaz el hipismo. Y bueno, en esa época de la Guerra Fría en Estados Unidos se ve que el FBI le abrió un expediente, lo investigó. El chabón laburó... ¿Por qué lo investigaron? ¿Por aliarse con el hipismo? Sí, no sé si con el hipismo todavía, pero sí, por tener ideas de izquierda, anti-guerra de Vietnam, ponele. El chabón se dedica vendiendo discos en radios como laburos normales. Y para la década del 50, fines del 50, se empieza a dedicar solo a la escritura. Y nada, o sea, el chabón escribía, le pagaban 2 pesos. Bastante joven, ¿no? El del 50 dijiste que tenía... Sí, o sea, pero 22 años. se dedica de una manera... Como está todo el día escribiendo, capaz que el chabón sacaba 2 novelas por año, le pagaban chirola, pero por lo menos vivía de eso. Se casa varias veces, se divorcia varias veces, tiene hijos. Creo que en un momento llegó a vivir en la casa... tipo, Un escritor muy prolífico, ¿no? Perdón. muy, Escribió sí, un montonazo. muchísimo. Y bueno, como pasa con la gente que escribe mucho, hay muchas cosas que son medio pedorras, porque es difícil pasa mantener, ¿no? Perdón, también me detengo ahí. Me parece que hay algo en esta novela que también tiene algo que ver con eso, con una escritura un tanto, ¿cómo decirlo? Verborrágica me sale, ¿no? Que no Puede se ser. detiene tanto en el párrafo por párrafo, en la corrección, No. sino en Sí. medio aire en ese sentido, una escritura que Sí. avanza hacia adelante, ¿no? No sé, bueno, eso lo vamos a hablar después, pero no se destaca la poética Claro. de Philip Dick. No, Igual tiene momentos tiene muy momentos, altos, ¿eh? tiene y usa la poética de otra manera, ¿viste? Como más desde la ironía, desde el humor, quizás. Mm. Y hay cosas que están muy bien, pero es un chabón que no es que escribe bien, ¿viste? No es un chabón que te deleitas por el hecho de cómo está escrito. Te deleitas, o por lo menos lo que me pasa a mí, por el mundo que construye, por las ideas que trae, por algunas preguntas que te hace, pero no hay un deleite de la lectura en el sentido de la lectura por sí misma. Bueno, O por lo menos a mí me parece clave lo que estás diciendo. Es un poco mi experiencia en la lectura de esta novela, fue un poco esa. Yo sé que vos venís del palo de la poesía, Hmm, entonces yo sé que esa parte a vos te interpela mucho. sí. Por eso también yo te propuse leer que lo elegí yo. Y por eso también te propuse leer esto para ver cómo te jugaba eso. Porque Ah, ahora lo vamos a hablar. Qué hijo de puta. No, pero al mismo tiempo trae unas ideas que yo sabía que te iban a... Por lo menos te iban a gustar por cómo te conozco. Bueno, pero pará, detengámonos un poquito. Hablas de las ideas, me parece muy importante, porque parece ser un escritor que se destaca más por sus ideas, y como decís, los mundos que construye, que por la ejecución en la escritura. E incluso escuché por ahí que en su autobiografía, él dice que no se considera un novelista, sino que se considera más bien un filósofo que escribe novelas. Mirá, bueno. Era un gran lector de filosofía, de psicoanálisis, Ahí aparece el hospital Carl Jung, ¿viste? Sí, bueno. Eso vos capaz que sabés más vos. Yo sé que él
le gustaba mucho el psicoanálisis de la rama de Jung, que entiendo que en Estados Unidos como que pegó más Jung que Freud, creo, ¿eh? Bueno, el chabón era yankee, entonces nada. Sigo un poco con la biografía. En el 63 publica El hombre en el castillo, que es como su primera gran novela, que gana el premio Hugo, que es de los premios más prestigiosos, si no el más prestigioso de ciencia ficción. Y bueno, el chabón vivía en una casa que estaba tomada, vivía con hippies, estaba todo el día tomando anfetamina para escribir, todo el día drogándose. En el 74 aparentemente le sacan una muela y por la anestesia, o él no sabe si es por la anestesia o el efecto de la droga de la anestesia o qué, pero le viene a traer un envío o algo así y ve en el repartidor que tenía un dije acá y eso lo asocia con una figura de la antigua Roma y él ahí empieza a tener visiones y empieza a decir que él en realidad vivía una doble vida, que esta vida era una mentira y que él en realidad era un cristiano. No, sí, un cristiano perseguido por el Imperio Romano en el siglo I, que se llamaba Tomás. Y a partir de ahí empezó a tener él como un contacto con lo que él creía que era como una especie de divinidad o una fuerza superior, un dios, algo así, al que le decía Valis en inglés, Vast Active Living Intelligence System, que aparentemente quiere decir sistema de vasta inteligencia viva. Escribe una novela con ese nombre, que es una falopiada hermosa. Mira, no la leí, pero sé que es medio como como el chabón sacando para afuera de qué se trataba. No es tan ciencia ficción, sino más algo más filosófico, pero falopa. medio Schreber, ¿no? Medio Schroeder, hay algo de eso. Bueno, pero viste, el tipo en muchas de sus novelas aparecen personas con esquizofrenia, tipo personajes que eso es lo que lo determinan. Y él mismo se hacía la pregunta si soy o no un psicótico. O si había tenido un ataque de psicosis, que bueno, eso es algo que entiendo que no hacen los psicóticos, que no se preguntan, sino que tienen la certeza, por lo que me acuerdo de mis clases de psicoanálisis. Sí, pero los síntomas que estás describiendo son los de una psicosis. Quizás se pregunta sobre eso, pero había certeza en muchos otros puntos, por ejemplo, en su conexión con algo divino. Quizás ahí no había preguntas, sino esta certeza de que efectivamente le hablaba eso. Escuchá esto. En un momento, aparentemente escucha un tema de los Beatles, Strawberry Fields Forever, y a partir de eso sospecha que el hijo tiene una hernia. Y se la va a hacer revisar al médico, que el médico no estaba al tanto de esto, y le encuentran la hernia y le salvan la vida al pibe. Zarpado. Rarísimo, bueno, querer reventar, ¿no? En el 82 adaptan su novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, con el nombre de Blade Runner. Gran novela. Qué buen título, Buenísimo. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Genial. Y antes de que se estrene, el chabón se muere de un ataque, como una ACV, algo así, creo. Entonces nunca tuvo el reconocimiento en vida. Vivió siempre con 2 pesos, ¿viste? Siempre con problemas para llegar a fin de mes. Y eso es un poco su vida. Y para hablar un poco de su obra, ¿la muerte cómo fue? Creo que el chabón llamó al psicólogo, psiquiatra, no sé, y le dijo, che, veo borroso. Y el psiquiatra le dijo, che, anda a hacerte ver ya. Y como que el tipo no le dio bola y la quedó ahí a los pocos días. Mira. Algo así, supuestamente, no sé. Pero para hablar de la obra, yo creo que esto es muy interesante, porque hay unas figuras que aparecen siempre, y que son las más importantes en la obra de Philip Dick. Las primeras que aparecen en Ubik están muy concentradas, eso me gusta mucho de Ubik. Las primeras son las grandes corporaciones, como corporaciones que controlan el mundo. Ahí me están avisando de producción algunos temas técnicos. Ustedes, chicos, si quieren hablar, levantan la manito, dicen lo que quieren, aportar algo, o si quieren decir se escucha mal, lo que sea, lo dicen. Acá clarificamos todo. Televisión real. Bueno, las grandes corporaciones, ¿no? Que esto en los últimos 20 años capaz se empieza a ver con lo que se denominó, capaz que Charlie acá me puede ayudar. Charlie es un tech boy de pura cepa, sabe de tech de verdad. Con lo que se denominó con las como GAFA y ahora GAFAM, porque entiendo que ahora se sumó Microsoft, que era Google, Amazon, Facebook y Apple,
que son empresas gigantes que medio que controlan un poco todo. Viste que Facebook tiene el mismo poder que, o Meta ahora, no sé, tiene casi tanto poder como un gobierno de un país importante, ¿no? Como que le disputa el poder del gobierno a Estados Unidos, ¿no? Sí, perdón, voy a contar algo. En el libro de Byung-Chul Han, Psicopolítica, Sí, habla Byung-Chul Han de algo que se llama Big Data, sí, de que aparentemente las campañas de los candidatos, creo que en Estados Unidos, se hicieron en función de los datos que obtenían de Google, sí, re. de las personas, de lo que les gustaba, que le ponían me gusta o no. Entonces, más o menos los políticos entendían cómo encarar la campaña y qué decir para gustarle a la gente en base a esto que sacaban de las redes sociales. Los datos. Increíble. O sea, Es terrible. Bueno, y después Twitter que lo bloqueó a Trump, ¿no? Y esto está presente desde las obras más antiguas de Philip Dick, tipo 40 años antes de que se consolidaran estas, ¿no? Otro tema que aparece mucho son las drogas. No solo las drogas de una manera recreativa, sino las drogas utilizadas por el gobierno para someter a la población. Hay un cuento que el gobierno de China pone LSD en el agua para controlar a la población. Fantástico. También habla mucho de la tecnología y eso para mí está vinculado con el capitalismo. Habla mucho sobre el capitalismo. En Ubik para mí está lleno. Sobre la tecnología, sobre los androides, sobre los robots. Y el principal tema de Dick, y lo que para mí define a lo dickiano, porque ya la vez pasada hablábamos de lo borgiano como algo, y a esta altura se puede hablar de lo dickiano como algo también, y creo que eso es la pregunta por la realidad, de qué es lo real. Esto es real, esto no, qué es lo que define que algo sea real. Y eso en Ubik aparece un montonazo. sí, y hay algo muy borgiano en eso también. ¿Te Sí. acordás que hablábamos de Tron? Lo que yo pensaba leyendo esta novela es, la misma pregunta aparece en los dos, pero en una forma muy diferente, porque en Tron lo que pasaba es que la literatura o la ficción construía realidad, ¿no? Sí, Y acá pareciera tener lo que hace realidad, o lo que torna difusa la realidad es otra cosa, no tanto la literatura, sino más bien la tecnología, las drogas, ¿no? sí. Al menos en Ubik. Total, sí, sí, sí. No, hay muchos cuentos. Hay uno que se llama La hormiga eléctrica, que es un androide que se da cuenta que es un androide. Y ahí se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es la realidad? Si yo soy un androide y tengo todos estos pensamientos y estos sentimientos, era como un androide creado para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, los androides son humanos también, o sea, se abre esa pregunta, ¿hasta dónde llega la humanidad? ¿Qué es la humanidad? O sea, ¿qué es ser humano? Y en Ubik está todo muy condensado eso, por eso me gusta Sí, tanto. acá en Ubik podemos verlo quizás en, me parece, ¿no? En respecto de esta semivida, Sí, que aparece la pregunta de si eso es real o no, ¿no? En un momento me acuerdo que hablaba Glenn Runesetter, que va a conectarse a hablar con su esposa muerta, pero en una post-vida, digamos, conectada a una máquina, sí, desde la cual puede seguir hablando aún muerta. Y en el momento en que se corta la comunicación, Glenn Runesetter se enoja con el dueño del moratorio, Von Vogelsgan, algo así, Sí. porque no se puede comunicar con su esposa. Y ahí aparece el tema de la existencia, ¿no? Si la esposa de Runesetter sigue existiendo o no. Vogelsgan le dice sí que existe. Y Runesetter le responde, si no puede hablar conmigo no me sirve de nada, es como que no exista. Hay algo ahí, me parece, y también me parece muy actual eso. Este intento postmoderno de alargar la vida lo máximo posible, con todos los costos que eso tiene, incluso, bueno, gente que capaz está conectada, bueno, muy parecido, conectada a una máquina que no puede hablar, que está como en un estado vegetativo, e igual se la sostiene en esa condición, quizás con la esperanza de que en algún momento mejore, pero también se lo hace más por los seres queridos de esa sí, persona total. que por esa persona misma que le está pasando como el orto, ¿no? Ujú. Y hay algo de eso en esto de la semivida. Y a mí lo que me gusta mucho es que lo de la semivida está asociado con el capitalismo. ¿Por qué? Mantener a una persona en la semivida es carísimo, ¿viste? Entonces es un proceso. Y no solo lo de la semivida, porque para entrar en Ubik directamente, ¿no?
Ubik arranca y ya te plantea un mundo que cuesta entrar. Me acuerdo la primera vez que lo leí, me costó muchísimo entrar. Como que me acuerdo que leí como las primeras 70, 80 páginas de un tirón. Y eso me ayudó a no perderme, porque siento que había una cantidad de data del mundo, de la construcción del mundo, que era hasta por momentos expulsiva, ¿viste? Entonces, como que me había costado. Esta vez, como lo releí, no fue tan así. Y tiene toda un primer acto, una presentación de la construcción del mundo, y después arranca, y cuando arranca, sí, ahí como que arranca después de un incidente, arranca y agarra velocidad, ¿no? Pero ya desde el principio lo que te plantean son 2 o 3 cosas claves, ¿no? Primero, esto de la semivida, que creo que está en las primeras páginas. Sí. Y lo otro relacionado al capitalismo es de que hay gente con poderes psíquicos. Están los precogs, así lo dice en mi traducción por lo menos, los telépatas y los inerciales. Los precogs aparentemente gente que tiene algún poder psíquico con anticipar el futuro, los telépatas con leer la mente y los inerciales con anular esos poderes. Pero a mí lo que me gusta es, o sea, el tratamiento... Después está también Pat, ¿no? Que tiene otro poder extraño. Un poder extraño. Pero lo que me gusta de esta gente con estos poderes es que los chabones son empleados. Si en otras ficciones la gente con poderes psíquicos son héroes o superhéroes o gente muy poderosa, acá son empleados que trabajan para grandes corporaciones, que hay muchos que tienen problemas para pagar sus cuentas y no dejan de ser empleados, ¿entendés? Y trabajan en una grande corporación que tiene a los precogs y otra gran corporación que tiene a los inerciales. Ese tratamiento me parece fantástico, muy dickiano también. Sí. El Joe Chip es un gran personaje. Gran personaje. Por su pobreza, es un tipo muy reconocido en su empresa, pero que no tiene un mango. No tiene un mango. Y me parece muy lindo de Ubik esto de... Ya no te rechazan las personas por no tener guita. Las máquinas mismas. Eso es increíble. Te lo hacen saber. Vos no podés... Casi el paraíso de Milei, podríamos decir. Vos no podés entrar a tu casa si no podés pagar, por ejemplo, una moneda para abrir la puerta, ¿no? Es terrible. Para abrir la heladera, tenés que poner una monedita a la puerta de la heladera para abrir la heladera. Eso también, no sé, es... Y viste que en un momento... Bueno, no hay spoilers, ya... No, en un momento en esto de que el mundo está regrediendo hacia 1939, bla, 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 hay una puerta, ¿viste? Una puerta que es lo único que no envejece. Uh-huh. Es muy lindo eso. Y creo que la puerta también era una puerta que todavía había que pagarla, ¿no? Sí. Lo único que no envejecía era esa puerta que solo se abría pagándola. Terrible. En un momento los chabones hablan de un kibutz. Ay, no me acuerdo dónde lo tengo, porque lo había leído. Hablan de que... Bueno, hay una línea que es literalmente... ¿Cómo puede ser que ahí sea todo gratis? ¿Cómo hace eso para durar más de un mes? Hablando de los kibutz. Bueno, entre otras cosas, las ideas que... ¿Qué son los kibutz? Los kibutz creo que eran como unas comunidades comunistas, socialistas, algo así. Entiendo. Entonces, bueno, un poco eso es lo que trae Ubik, este mundo donde está el capitalismo que lo ocupa todo, absolutamente todo. Sí. Perdón, encontré lo de la puerta que me parece muy lindo. A ver, decilo. 5 centavos, por favor, dijo la puerta cuando intentó abrir. ¿Más cerca? Por lo menos, perdón, voy de vuelta. 5 centavos, por favor, dijo la puerta cuando intentó abrir. Por lo menos había algo que seguía igual. Aquella puerta de peaje tenía una testarudez innata. Probablemente resistiría más que todo. Todo había sufrido una regresión. Todo excepto aquella puerta. Muy bueno esto, porque también lo que se resalta en la novela es la testarudez de las máquinas. Vos a una persona capaz la podés convencer, capaz la podés dar lástima, no sé. Pero con las máquinas es imposible, si no tienes plata no entras a tu casa, ¿entendés? Uh-huh. Sí, o la gente se queda encerrada dentro de la casa porque no puede salir. Hay otro momento en el que le habla a una máquina de café, creo, también, que da como un discurso, a mí me resultó un tanto artificial, debo decirlo. Pero bueno, se plantea este problema, ¿no? Sí.
Bueno, perdón, te interrumpí. No, es que venía por ahí. Bueno, entonces este mundo dominado así por un capitalismo extremo, si se quiere, y estas grandes empresas o grandes corporaciones que tienen mucho poder, esta gente con poderes psíquicos, pero que al fin y al cabo son empleados. Y en este mundo lo que ocurre es que una de las empresas le mandan a una tarea para ir a buscar a una gente que supuestamente está en la luna está habitada, y hay un accidente o se ve como una especie de atentado, y al principio no se sabe si el que muere es, los que van son Glenn Runciter, que es el dueño de la empresa, el CEO o el dueño, y los 10 de los mejores telépatas inerciales sufren un atentado, y aparentemente Glenn Runciter se muere, o casi que se muere, pero lo congelan para que entre en la semivida, y quedan los demás vivos. A partir de ese momento, para mí el libro entra en un frenesí que te lleva por todos lados. Ya en la escena de la bomba, ¿no? La escena de la bomba es buenísima. A mí lo que si algo rescato de la novela, entre otras cosas, ¿no? Pero algo muy importante me parece son los giros en la trama. Por eso es una lectura muy, para mí, a mi gusto, muy amena, muy que te invita a leer, ¿viste? Sí. Que te dan ganas de seguir leyendo, porque muchos giros en la trama que no te esperás. La bomba es una de esas escenas que te queda como, wow, ¿qué onda esto? Y ahí empieza, bueno, sí, como decías. Ahí como que la novela se centra en Joe Chip, que empieza a sentir que, creo que lo primero que pasa es que quiere fumar un pucho y se le desarma el pucho, como que se empieza a dar cuenta de que todo está, las cosas están retrocediendo, como se están deshaciendo. Y después a Joe Chip le empiezan a llegar mensajes de Glenn Runciter, que está casi muerto, está congelado para la semivida, diciéndole, todos ustedes están muertos, yo estoy vivo. Le empiezan a llegar mensajes de Runciter. Entonces, bueno, ahí Joe Chip no sabe qué carajo. Ni Joe Chip ni nosotros sabemos bien qué es lo que está pasando. Sí, nosotros sabemos siempre lo que sabe Joe Chip, ¿no? Sí. No, después lo digo esto. Sí. Porque al final hay una vueltita que... Hay dos cambios de focalizaciones muy buenos para mí, que hacen a la escritura, ¿no? Ahí fue una gran decisión narrativa para mí de Philip Dick. Hacia el final, que el final es buenísimo, pero también hay uno antes, un poquito antes, en las que nos cuentan un capítulo muy cortito desde Runciter, ¿no? Lo que está pasando. Bueno, y por ahí va Philip Dick. Otra cosa que quiero decir de Ubik, que tiene más que ver antes de la historia. Y en esto, acá sí me quiero detener, y acá sí te quiero preguntar y te quiero escuchar. Son estos anuncios, que cada capítulo aparece como un anuncio publicitario, ¿no? El primero dice, así arranca el libro: hoy toca hacer limpieza, amigos. Estos son los descuentos con los que liquidamos nuestros silenciosos Ubix eléctricos. Sí, tiramos la casa por la ventana. Y recuerden, todos nuestros Ubix han sido usados exclusivamente de acuerdo con las instrucciones. Cada capítulo arranca con un aviso así de Ubik, que el Ubik va cambiando. A veces parece algo para el café, a veces algo para limpiar, a veces algo para afeitarte. Va cambiando, nunca te aclaran bien qué es. Y sí, también, pero hay algo que no cambia. Es siempre un producto vendible. Siempre es un producto vendible, tal cual. Siempre, o casi siempre, te aclaran al final, bueno, usar bajo las indicaciones que te doy. Pará, pero detenete ahí. Fíjate este primero. Sí. La primer publicidad. Es la única vez, si no me equivoco, ¿no? Revisando yo las publicidades al inicio de los capítulos, en que está conjugado en pasado. ¿Cómo dice? Ubik ha sido usado, dice. Y recuerden, todos nuestros Ubix han sido usados. Han sido usados. Exclusivamente, de acuerdo. Y después todas las demás es usarlo según las instrucciones, no te pases, bla, bla, bla. Pero esta vez está usado, es el primer capítulo. Y me parece que tiene que ver un poco, si uno quiere hacer la lectura, con esto de la regresión. Y especialmente con el final, ¿no? Sí, sí. Mira, no lo había leído de esa manera. Inofensivo si se emplea según las instrucciones. Tenga siempre Ubik a mano, evite su uso prolongado. Nada, muy actual, ¿no? Bueno, también lo que resaltan todas las publicidades es esto.
lo inofensivo que sería Ubik, que después no lo es tanto. ¿Querés contar la trama, Fipo, spoileando todo así la gente Dale. nos sigue? A ver, ayúdame porque... Ya por momento- contamos algo, yo hago mi resumen. Dale, hacelo vos. Tenemos una compañía que es Glenn Runciter Asociados, ¿no? Sí. Runciter Asociados. ¿Qué tiene Runciter Asociados? Varios empleados con poderes psíquicos, como veníamos comentando antes, ¿no? Hay una persona con poderes psíquicos que está haciendo quilombo, que está matando gente, y esto preocupa a Glenn Runciter. Les llega un laburo en la luna. Van a la luna con los mejores empleados, con la gente con mejores poderes psíquicos, y en esa luna, en ese lugar, estalla una bomba. A partir de ese momento, el texto cobra un carácter más policial, Ujú. porque la historia, lo que se cuenta es como Joe Chip intenta descubrir qué carajo está pasando. Claro, ahí dónde se está. focaliza, venía más o menos focalizada en Glenn Runciter, más o menos, Sí. y ahí se focaliza directamente 100% en Joe Sí. Chip. Joe Chip ya había aparecido igual, Sí. pero ahí es él, solo él, ¿no? Desde esa bomba. Bien, ¿qué pasa entonces? Lo que van descubriendo es que ellos creían que el único que había muerto con el estallido de la bomba había sido Glenn Runciter, y al final es al revés. Murieron todos menos Glenn Runciter, Claro, ¿no? ellos empiezan a... Lo congelan a Glenn Runciter, como ellos creían que el que había muerto era él, lo congelan y ellos empiezan a sentir que las cosas empiezan a deshacer, a regresar en el tiempo. Primero un cigarrillo, después cosas más grandes, después toda la realidad parece ir al principio de a poco, después cada vez más rápido, en el tiempo hasta que llegan a 1939. Sí. Y ahí ellos escuchan, Joe Chip escucha mensajes, de distintas maneras escucha mensajes de Glenn Runciter. Sí, tenemos entonces dos planos de la realidad, digámoslo, ¿no? El plano de la semivida, donde están Joe Chip y los otros empleados muertos en esa Claro. post-vida, y el plano de la realidad efectiva, concreta, que es donde está Runciter y desde donde se puede comunicar de diversas maneras con estos empleados que están en la semivida. Que eso lo descubrimos bastante después. Sí. Al principio se piensa que es algo que había hecho una psíquica que aparece en una que se llamaba Pat, Sí, pero después te das cuenta que en realidad lo que había pasado es que ellos estaban en la semivida y Glenn Runciter se estaba comunicando con ellos. Y en la semivida Glenn Runciter lo que le dice a Joe Chip principalmente es que trate de conseguir Ubik. Que consiga Ubik para empezar a consumir Ubik. Y al final, en las últimas tres líneas, hay una nueva vuelta. Que ¿nos podemos tener ahí? sí, Toda la novela, todos los capítulos de la novela arrancan con una publicidad que vende Ubix, sí. ¿no? Como dijimos antes. La primera publicidad es la única que está conjugada en pasado, si no me equivoco. Entonces, me parece que eso también es muy actual, el tema de la publicidad y de la venta. Vender algo que... generar la necesidad, generar la falta para que las personas compren ese producto, ¿no? Hay una escena de Lobo de Wall Street donde vende una lapicera Sí, buenísimo. buenísima, que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo vendés? Primero, generando la necesidad. Entonces el vendedor primero le pide que firme algo, quien tiene que firmar no tiene lapicera y ahí es donde le puede vender la lapicera. Hay un montón de la película El Hoyo también, española, Ah, no la vi esa. habla también de un... Bueno, no importa, pero... Y al inicio de la novela, vos hablabas del capitalismo y las corporaciones. A Runciter se le arma la pregunta. No, a Runciter no, al dueño del moratorio, Von Vogalsgen, algo Sí. así. El dueño del moratorio es donde están estas personas de la semivida. Es el lugar al que pueden ir los vivos a hablar con los muertos, básicamente. Se le arma la pregunta, ¿qué onda esto de los precox? ¿No será todo una trampa? ¿No será que por ejemplo, Runciter genera los problemas de los precox para que nosotros tengamos que comprarle a él sus empleados? Se los voy a leer. Y está lo mismo, ¿no? La cuestión de generar la necesidad para lograr la venta, ¿no? Se pregunta Von Vogelsang, no sé cuánto. ¿Podían ser las organizaciones de previsión como la de Glenn Runciter un fraude sistemático? ¿No estarían creando demanda de unos servicios que la mayoría de las veces eran innecesarios? Eso también es muy capitalista y muy actual también, ¿no? Crear la necesidad para que compremos cosas, como los celulares, que está lo que se llama la obsolescencia programada, ¿no? Están programados para romperse, para que en algún momento los tengas que comprar otro de vuelta. Bueno, perdóname, Fipo. No, va un poco por ahí. Yo lo que quería decir es que al final
Joe Chip se entera que está en la semivida. Una de las cosas que ellos notaban en la semivida es que el dinero tenía la cara de Glenn Runsiter, que era la persona que estaba viva mientras ellos estaban en la semivida. Las monedas tenían la cara, qué sé yo. Y en las últimas 3 líneas, Glenn Runsiter sale de los moratorios donde está la gente ahí en la semivida y ve que tiene una moneda con la cara de Joe Chip. Entonces ahí es lo que uno entiende entre una de las muchísimas lecturas que se puede hacer, porque creo que está abierto a hacerse varias lecturas, es que era como otra vez volvemos a la figura de las mamushkas, de el que estaba muerto era Glenn Runsiter, o el que estaba en la semivida era Glenn Runsiter y Joe Chip estaba vivo, pero a la vez en la semivida en la que vivía Glenn Runsiter estaban muertos todos los demás, como de nuevo esta figura de la mamushka que ya hablamos en Borges. Sí, de hecho, que no es casualidad sí, que Philip Dick sea un gran lector de Borges. No lo sabía. No lo sabía, che. Y que influyó, como siempre podríamos volver a hablar de Borges, ¿no? Pero se repite esta figura, a mí me gusta decirle de las mamushkas, de una cosa dentro de la otra. Y ese golpe de efecto que aparece al final, a mí la primera vez que lo leí y esta vez que lo volví a leer dije, ¡ah, qué bueno! Gran final. Me generó eso. Gran final. No sabía que era lector de Borges. De hecho, me parecen muy diferentes. Pero es cierto, hay puntos en común. Y el final termina, aquello era solo el comienzo. Muy, muy borgiano eso de lo circular, ¿no? El final termina hablando del comienzo. Hay toda una otra historia que no nos la va a contar, pero que la podemos inferir, construir. Sí, es muy borgiano en las ideas que trata, no tanto en el cómo las trata, quizás. Claro. Pero sí, bueno, podremos hablar de nuevo de Nolan, no lo vamos a hacer, pero una vez más, Inception y un montón de películas están apoyadas en Philip Dick se apoya en Borges, y se crea una mamushka de autores quizás. Sí, igual acá me parece, ¿no? No está tan explícita por lo menos la figura de la mamushka, ¿no? No, aparece al final. Lo sugiere, sí, pero no es como Borges que claramente te decía claro, un sueño dentro de otro. Tal Comprendió cual. que era un soñado, ¿entendés? Acá lo que sí entendemos es que aparentemente a Runsiter le va a terminar pasando lo mismo que a los demás, ¿no? Esto de estar en la semivida. Lo que no sabemos hasta qué punto todo eso que vimos antes era real o no, quizás, ¿no? Es que esa es la pregunta. Por eso la primera publicidad me parece importante. Que esté conjugado en pasado es que los ubis ya fueron todos consumidos, ¿no? Sí. Y también hay algo de la regresión ahí. Sí. Pero bueno, son lecturas que podemos hacer. Me parece que vas a coincidir conmigo, Fipo, en que lo más interesante del texto es justamente cuando no explica. A ver. Cuando no explica de más. Por ejemplo, en el final. Sí, a veces se pone explicativo. A veces ese es un gran problema que tuve yo en esta lectura. No me expliques todo, boludo. Es que yo creo que el mundo tiene tantas cosas ajenas que hay momentos que tiene que explicar porque si no porque aparte al no ser un gran escritor en el sentido de quizás y medio que no le queda otra. Sí. No es lo más bonito quizás. No, pero es que a veces se eso, vuelve necesario. Sí, son gustos. Son gustos en realidad. A mí me gusta que el texto te plantee como lector una dificultad y un laburo, digamos, no que me lo des todo servido, ¿entendés? Yo a veces tenía esa sensación como, bueno, estoy armando esto en mi cabeza, me parece que va por acá, y me encontraba con el narrador diciéndolo, hasta en un momento te hace la lista de los objetos que van... No hace falta, ¿viste? Pero coincido, pero al mismo tiempo te hace una gran pregunta que está muy omitida la respuesta y ahí sí que no da ni un atisbo de explicación, o los da pero no solucionan nada, que es, y esto te lo quiero preguntar a vos, ¿qué es Ubik? Bueno. La pregunta estaba por la realidad, ¿no? Y después esa es como la pregunta filosófica, que como que es lo real. Y después una pregunta que trae más el texto es ¿qué es Ubik? ¿Qué entendés vos por Ubik? Hay varias lecturas, ¿no? Ya se hicieron 1.000.000. Pero me gustaría saber qué entendés vos por Ubik. ¿Qué es Ubik Bien. para vos? Trajiste tus apuntes. Sí, no, pero tengo acá el texto porque el último capítulo, si yo no recuerdo mal,
arranca con ya no una publicidad, sino es Ubik mismo el que está hablando. Y me pareció hermoso, porque otra de las preguntas que se plantean es alrededor de Dios, ¿no? Y los poderes, el poder de Pat. El capítulo en el que Joe Chip se está muriendo y Pat lo acompaña en esa subida en la escalera, me pareció hermoso, boludo. Genial. Después te das cuenta que Pat no era, al final se terminó muriendo, era otro, Sí. estaba en la semivida, pero hasta ese momento del texto, Pat estaba construida como un dios. Ujú. Hasta lo nombra, lo dicen así. El poder de Pat era manejar el tiempo, transformar el pasado, podía cambiar el futuro, podía hacerlo todo, tenía un superpoder en el sentido. Y ese capítulo en el que le acompaña me parece buenísimo. Y al final, bueno, nada, Pat finalmente no era la artífice de todo eso que estaba pasando, sino Jory, un niño de 15 años muerto y vivo en la semivida, digamos. Pero al final, el que habla al principio ya no es una publicidad, sino Ubik mismo. Y esto me encantó también, se los quiero leer. Léelo. Yo soy Ubik. Antes de que el universo existiera, yo existía. Yo hice los soles y los mundos. O sea, es Dios, básicamente es Dios. ¿Hasta ahí? Yo creé las vidas y los espacios en los que habitan. Yo las cambio de lugar a mi antojo. Van donde yo dispongo y hacen lo que yo les ordeno. Yo soy el verbo. Buenísimo. Yo soy el verbo, es buenísimo. Y mi nombre no puede ser pronunciado. Es el nombre que nadie conoce. Me llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre. Yo soy. Yo seré siempre. Buenísimo. Fantástico. Ahí es donde capaz más alto crece la poética. Sí, todo. hermoso, 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 buenísimo. Y hay algo de Ubik, alrededor del texto, Ubik vendría a ser una droga, ¿no? ¿O no? Va, yo lo entendí Sí, así. es que no está claro. Sí. Mi lectura era que era como una droga que te permitía, al menos en la semivida, frenar la regresión del tiempo, ¿no? Te permite entonces como anclarte en ese presente. Olvidarte de los, casi como, sí, olvidarte de los quilombos que está pasando y vivir más también. Pero este final tiene otro carácter, porque antes nos decían, en un momento nos dicen que Ubik lo crearon algunos semivivos y Runciter y Ella, que es la esposa de Runciter. Y al final él dice, yo existía antes que todos, ¿no? Entonces, igual eso lo dice Ubik. lo dice Ubik, por eso, pero sí, no queda claro qué es No Ubik. queda claro. No queda Yo claro. creo que hay varias lecturas, hay dos muy famosas. Una es que es Dios, es como las lecturas más comunes. Otra es que es... Ahora, si es Dios materializado en una droga, es fuerte. es otra idea buenísima. Es- Es una muy y, es buena idea. y es algo que se vende y que te lo están publicitando en todo tiempo. Sí, Y que además te dicen, cuidado con su uso. Usarlo bajo lo que yo como, yo te digo que lo tenés que usar. sí. Podría no ser, quizás no ser Dios, quizás ser la fe. ¿Viste? Como, bueno, cuidado cómo usas esto. Pero que además te sirve para todo. Pero usarlo como yo te estoy diciendo, no como tipo sin freno. Otra lectura que se hace mucho, que es muy común, es que Ubik es el dinero o el dios dinero. O no sé, alguna forma del capitalismo quizás. Que también, sí, sirve para todo, soluciona todo, te puede mejorar todo. Que lo tenés que hacer, lo tenés que usar con discreción también, es como otra lectura, ¿no? Pero para mí es algo en el medio. Sí. Entre una figura cerca de la fe y otra figura cerca del capitalismo, del dinero. Hay algo, no termina de ser ni una ni la otra. Para mí es algo que se construye un poco a No, medias. hay algo de Ubik que tiene que ver con Dios, algo que tiene que ver con la droga, con un producto de consumo. De consumo. Y me gusta esto que recalcás porque también a nosotros lo que se nos presenta en el texto es tomarlo con discreción, ¿no? Como con el escabio, ponerle. Tómelo con discreción, no se pase. Ahora, la pregunta es hasta qué punto es medido y en qué punto es exceso. Porque también los que nos dicen tómelo según las instrucciones, ¿quién escribe las instrucciones? También son las corporaciones y los que te lo quieren vender. Y los que al mismo tiempo quieren que seas adicto al Ubik para que lo sigas comprando, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Quién lo pone el límite? ¿Quién escribe las instrucciones según las cuales hay que consumir el Ubik? Ahí hay otra pregunta, me parece que también es muy interesante para pensar lo que pasa hoy, el capitalismo y demás. Pero me parece que, Fipo, entonces vamos a coincidir en esto. Lo más interesante del texto es esos puntos que hacen pregunta, ¿no? Total. Donde no está todo explicado. A mí me parece... ¿Te parece organizar este podcast de acuerdo a lo que nos gustó y lo que no nos gustó? A ver. Vos, por ejemplo, nos contaste por qué elegiste esta novela. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta novela? ¿Qué te atrapa? ¿Qué la hace especial? Yo creo que le tengo un cariño particular porque cuando la leí me pegó una patada en la cabeza. Terminé de leer la novela y dije, no puede ser. ¿Qué edad tenías? No fue hace tanto, 18, no, capaz que 20, un poquito más. Me acuerdo que volví del laburo. Tengo tatuado Ubik en una gamba. Ah, es un montón. Sí, hace varios. Estoy re viejo. Ya no tenés 20 años. Terrible, boludo. 21, 22 debería tener. Claro, bueno. Bueno, y después fue lo primero que leí de Philip Dick, después leí muchos más y me gustó. ¿Esto es lo primero que leíste de él? Sí, lo primero que leí de él. Y lo que no me gusta, sí, quizás hay algo de... No sé, yo a Philip Dick lo banco a muerte. Yo creo que cuando él se tiene Pero que poner entonces, lo que te gusta, podríamos decir, es esta patada en la cabeza. Es los golpes de efecto de que produce el texto, ¿no? Sí. Esto de los giros en la trama, el final. Las preguntas que te trae, eso, de decir qué mierda es Ubik, qué es lo real. Bien. Esas preguntas como que fue uno de los primeros acercamientos a esas cuestiones de la ciencia ficción, quizás. Bien. Quizás sí coincido que Philip Dick no es un gran escritor en el sentido de eso, como del pedestal en la escritura, en el deleite de la escritura, del uso de la poética, de las palabras. ¿Pero por qué usas la palabra pedestal? Porque se le suele asociar a que para ser un buen escritor tenés que escribir oraciones largas y poner mucha paráfrasis y cosas así. Y, qué sé yo, no me parece tan así. Entiendo a dónde va un poco. Y creo ¿Manuel Puig es un gran escritor? ¿O era un gran escritor? Sí, o sea, depende de qué definamos como gran escritor. ¿A vos qué te parece? A mí me parece que sí. Sí, Puig sí me parece un gran escritor. Pero Puig hace algo de muy experimental. Para también. poner un ejemplo de alguien que quizás no se ubicaba tanto en ese pedestal, pero Claro. aún así era para mí un gran escritor y un gran narrador. Las experimentaciones Sí. con la narración, ¿no? Total. Pero siento igual que cuando Philip Dick se tiene que poner riguroso con eso, lo hace. Entonces, cuando lo tiene que hacer, se arremanga el chabón y dice, bueno, vamos a... Esto lo vamos... Como es el textito que viste vos recién de Ubik, me parece que está bien laburado, condensado. Sí, sí. Eh, Sí, también y tiene también que- me gusta sí. mucho, perdón, el humor. Mm. El humor a mí me hace reír, Philip Dick. Te voy a leer una. Esto es recontra actual. Vos que traías la película del Lobo de Wall Street, la volví a ver hace poco, después de mucho tiempo. Y es muy actual. ¿Viste? Está lleno. ¿De qué año? Ya pasaron unos Es años. del ¿no? 2013, creo. Wow, o 2010. Mierda, boludo. Tiene más de 10 años. Y. ¿Viste que hay una epidemia de gente haciendo coaching y vendiendo cursos y Sí. tratando de que te hagas millonario? Eso es una epidemia, ¿viste? Está en todos lados. Yo lo consumo mucho porque me da un poco de morbo y en Instagram me aparece mucho. No hay consumo, ¿cómo se dice? Consumo irónico, no hay. Bueno, hay algo habrá ahí. Y en el Lobo de Wall Street, eso está, pero clarísimo. Y tiene 10 años antes. Probablemente esa epidemia haya estado en Estados Unidos y haya llegado antes. Pero es recontra actual. Como todas las buenas obras se anticipan a la realidad. Eso es fantástico. Y mirá lo que dice acá. Esto básicamente es un Ponzi. ¿Es un qué? Un Ponzi. Una estafa piramidal. Un esquema Ponzi. Magnífica oportunidad de promoción personal para todos los que demuestren su capacidad. Como un anuncio. El señor Glenn Runsiter del moratorio de los amados hermanos Zurich, Suiza, duplicó sus ingresos en solo una semana, después de recibir nuestro juego gratuito de zapatos con información detallada sobre cómo puede usted también vender nuestros mocasines a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. El señor Runsiter, pese a verse hallarse conservado en una friovaina, obtuvo unas ganancias de 400 y ahí se corta. Es un Ponzi, boludo.
Y es del Está 69, ya sé que el Ponzi es viejísimo, ¿no? Y ahí Que de los tenés 30. otra cosa interesante. Ahí hay una publicidad ya al interior del texto, ¿o no? Esto no Sí. está en el principio del capítulo. No. Hay un momento en el que las publicidades se empiezan a empiezan a meter. colar. Y Ronciter habla por medio de las publicidades, ponele, ¿no? Ujú. Em, Bueno, ¿a vos qué es lo que te gustó y lo que no? bueno, a ver. Para decirlo a grandes rasgos, lo que me gustó, como dije antes, es algunos momentos de muy buena escritura, a mi gusto. Me gustaron las ideas, me gustaron los problemas que plantea Ubik, ¿no? Me gustaron algunas de estas anticipaciones al mundo de hoy, ¿no? Esto de la semivida, también la cuestión de las publicidades, la cuestión de también lo que se llama la medicalización de la vida cotidiana, ¿no? Que es muy, muy actual también. Esto de creer que todos nuestros problemas se van a resolver con una sustancia, con una pastillita, ¿no? Entonces, sea lo que sea que te pase, te duele la cabeza, tenés un delirio, estás angustiado, bla, 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 se soluciona con pastillas. Me parece muy interesante eso porque hoy en día hay un avance progresivo, pero también muy, muy agudo de las neurociencias, de las tecnociencias, en detrimento de capaz las terapias psicológicas como el psicoanálisis, ¿no? De hecho, vi una entrevista que hablaba sobre Ubik, y en una contaban que en una novela de Philip Dick se anticipaba el fin del psicoanálisis, y el Sí. protagonista iba a ver al último psicoanalista en la Tierra. Que estaba prohibido. Sí, me parece muy interesante eso. No la leí eso. Sí. Eso también es muy actual. Todo eso me gustó. Diría que lo que no me gustó es... El texto está estructurado, me parece a mí, en la idea o la intención lograda de provocar una intriga y solucionarla. Te produce una intriga y la soluciona. Te plantea el problema y te da la solución. La pregunta y la respuesta. Todo el tiempo está eso. Hay como progresivas y sucesivas revelaciones del misterio. Que después te das cuenta que esa revelación del misterio era parcial. Ujú. Después hay otra. Pero lo que entendés a medida que vas leyendo la novela, el contrato de lectura que se establece es: lo que sea que pase te lo voy a contar. El narrador te lo va a decir claramente. Pasó esto, te vas a encontrar con el malo y él te va a contar su plan, digamos, ¿no? Y pasa todo el tiempo eso. Eso a mí un poco me emboló. Eso es, creo yo, lo que menos me gustó de la novela. Bien. Que es cuando se torna más policial, ¿no? Claro. Tengo algunos ejemplos. Sí, cuando empieza a explicar. Sí, demasiado para mí, ¿viste? Sí. Yo un poco... Esto igual tiene que ver también con las concepciones de la literatura y lo que a cada uno le gusta. A ver, si está perfecto que haya gente que capaz se interese más en la trama, por ejemplo, ¿no? Y estos giros en la trama los seduzcan más y no quiere pensar o poner un trabajo activo como lector, y está perfecto. A mí me seducen más los textos que me plantean más problemas y más preguntas que soluciones. Hay una autora que leímos en Narrativa Argentina 1 que se llama Rosalba Campra, creo. O Cambra, ahora lo voy a buscar. No sé si te acordás, Fipo. Y el texto hablaba de los silencios. Campra es, Rosalba Campra. Como lo que no se dice. Los silencios. Y me gustó mucho este texto. Y ella hablaba de unos silencios colmables versus los silencios incolmables, ¿no? Y asociaba los silencios colmables al policial. El policial hace uso de silencios colmables, ¿no? Claro. Lo necesita para hacer tal. Sí, necesita el silencio, pero también necesita su resolución. Claro. Y eso se ve mucho en esta novela de Dick para mí. Les quiero leer, a ver. Los silencios que se entretejen en la trama de un texto pueden ser silencios cuya resolución es posible y necesaria. Así sucede, por ejemplo, en el cuento policial, donde la identidad del asesino y las motivaciones del crimen encuentran su completamiento a través de las acciones y deducciones del investigador, ¿no? Esto es lo que pasa en Ubik. Claro. Joe Chip es el investigador y todo el tiempo nos cuentan lo que Joe Chip piensa, lo que no resuelve y lo que termina enterándose, ¿no? Sí. También hay algo de hipótesis un tanto artificiales para mí. Vos decís, ¿cómo se dio cuenta de esto? Y después, obviamente, termina siendo real.
Y después dice, hay otro tipo de silencios, en cambio, que no suponen ningún tipo de actitud indagatoria. Son sentencias del tipo, pasaron 10 años, o bien antecedentes y conclusiones, que por lo general solo los textos paródicos se preocupan por completar. Bueno, hay entonces unos silencios colmables, que son los del policial, que son silencios que te presentan el agujero, pero que después lo taponan, ¿no? Este texto de Ubik para mí funciona según esa lógica. Y hay otros textos que hacen uso de un silencio incolmable, dice Rosalba Campra. Los textos del gótico, del terror, del fantástico tienden a hacer uso de esto, ¿no? Entonces dice, en lo fantástico el silencio dibuja espacios de zozobra. Lo no dicho es precisamente lo indispensable para la reconstrucción de los acontecimientos. Y al mismo tiempo es lo que no nos dicen, es lo que le da sentido al texto fantástico, ¿no? A mí me seducen más, entonces, estos silencios incolmables que los silencios colmables que todo el tiempo nos terminan diciendo qué era ese silencio, ¿no? Eso es lo que no me gustó de Ubik. Entiendo. Y les quiero leer algo más de Byung-Chul Han, que lo traje, el libro se llama No Cosas, y que en un momento del texto se plantea la pregunta, ¿por qué cada vez leemos menos poesía? Mientras ¿Eso está en el texto? No, eso está en el texto de Byung-Chul Han, pero habla también de los silencios, un poco. Ok. Les quiero leer. Léelo. Yo te espero. Bueno, yo coincido un poco con esto de la explicación. Entiendo que también es no necesario, pero nada, por momentos algunos géneros y algunos mundos tan extraños y tan raros requieren un poco de explicación. Eso no justifica que esté todo explicado, ¿no? Y que esté todo servido, tal cual. Pero bueno, hay cosas que son necesarias por el mismo texto. Rellené, ¿eh? Está bien rellenado, amigo. Bueno, a ver, página 84. Entonces la pregunta que se hace Byung-Chul Han es esto, ¿no? ¿Por qué leemos cada vez menos poesía, no? Sí. Y habla de una lectura pornográfica, ¿no? ¿Cómo le gusta lo porno a Byung-Chul Han? Sí, pero está muy bueno eso que dice, porque opone pornografía a erotismo. Ya esa distinción me encanta, ¿no? Porque en la pornografía está justamente todo se te muestra todo. Pura desnudez, puro acto sexual. En el erotismo hay alguna vestimenta, hay algo que se oculta, hay algo que se muestra y algo que se oculta, hay otro juego, ¿no? Entonces dice, el poema, como composición formal de significantes, no puede resolverse en significados. Podemos leer un poema por su significado, pero no podemos fundirnos con él. El poema tiene una dimensión sensual, corpórea, que escapa al sentido. Es precisamente el exceso del significante lo que condensa el poema en cosa. Qué lindo, ¿eh? La pucha. Bueno, pero pará, les quiero leer. Hay otro tipo de lectura, ¿no? Hay una lectura que consume el sentido y la emoción, como en las historias de detectives o en las novelas de argumento nítido, ¿no? Esa lectura busca descubrir algo. Eso está muy presente en el texto, que hay algo buscando, que se busca descubrir, ¿no? Y nos lo cuentan lo que va descubriendo el protagonista. Esa lectura es pornográfica. Pero el poema rechaza cualquier satisfacción novelesca, cualquier consumo. Bueno, después sigue. Ojo igual con qué poema. Porque, no son todos los poemas. Sí, obvio, sin duda. Abstractos del sentido, donde el sentido no está claro. Hay poemas que son muy claros y que creo que es un estilo que está muy en boga ahora, hoy por hoy, incluso. Sí. El de decirlo todo bien explícito. Sí, sin dudas. Hay poemas y poemas. No es algo que defina la poesía, ¿no? Claro, para nada. Hoy en día. Incluso... Pero sí es eso, es algo que suele pasar que. Y tampoco es exclusivo de la poesía, porque hay narrativa que también es recontra poética y que también propone la lectura erótica más que pornográfica, digamos, ¿no? Total. Pero bueno. Pero sí suele pasar esto de que alguien que lee poesía le cuesta esto. Me acuerdo que fue una de las primeras cosas que dijeron en alguna clase de poesía. Le cuesta el no entender, ¿viste? Y eso como que te expulsa el no entender. Y a veces hay que estar leyendo, aceptando no estar entendiendo.
Y que ese no mientras sucede eso que no entendés, de a poquito, o ese agujero, como decías, El silencio incolmable. Esos silencios, de a poquito capaz que se empiecen a colmar con cosas que pones vos, que están en el texto. Sí. Porque además ese no entender es un no entenderlo todo en realidad. Porque siempre hay algo que entendés. A medida que vas leyendo, algo te va quedando. Algo empezás a pesquisar por donde va. No lo entendés todo, quizás sea más lo que no entiendas que lo que entendés. Pero hay algo que entendés. Lo que les molesta a muchos es no entenderlo todo. Justamente, que no haya un narrador que a medida, cada 2x3 te esté explicando lo que está pasando. Y te recuerde, y te haga la lista de las cosas que van regrediendo, ¿no? Y te cuente cada uno de los misterios que se resuelven. Me parece a mí, ¿no? ¿Leíste la pesquisa de Saer? No lo leí, ¿No lo leíste todavía? Prestaste, pero no lo todavía no. ¿O es un policial? ¿Sabés que le tengo Pero unas es de ganas, Saer. boludo? Ya tengo vamos a unas hablar de ganas. eso. Un policial de Saer. Y ahí se ponen en juego esas dos cosas, ¿viste? Ese silencio. Te va a gustar. Debe estar ¿Qué muy decías? Entonces, bueno, a ver, algunos ejemplos de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces el mundo va regrediendo y el narrador en la página unos 22 nos hace una lista de las cosas que van regrediendo. Hay un momento, bueno, después, esto que decíamos de las revelaciones de los misterios, ¿no? Se nos dice, estamos en semivida, Runciter está vivo. Se nos anuncia, se nos anuncia lo que está pasando, ¿no? Otro, ya no puede llevarnos más atrás de este punto. Lo que nos dicen acá es solo se puede llegar hasta 1939. También nos lo dicen. Otro, ¿ves? Acá está, este ejemplo es clarísimo sobre los silencios colmables o incolmables. Clarísimo, amigo. ¿Viste? Hay un momento, un mensaje oculto de Runciter que dicen, corren más peligro del que pensaba. Lo que ha dicho Pat Conley es... y puntos suspensivos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuánto dura esa suspensión? 3 páginas. En la 149 se nos dice, se nos completa el texto. Lo que ha dicho con Pat Conley es falso, ella hizo todo, bla, bla, bla. Bueno, es un gran ejemplo. Es un silencio que no se sostiene. Claro. Más de 3 páginas. Es un silencio que está cumple la función de generar una intriga y resolverla. Me parece, ¿no? No sé si coincide. Sí. Otro, bueno, ya no puede llevarnos más atrás de este punto. Las dos fuerzas simultáneas, ¿no? Se habló al principio de la novela de... para mí, decía Joe Chip, ¿no? Tenía la hipótesis de que hay dos fuerzas. Una buena y una mala, digámoslo. Una mala que tiende a la muerte, a la regresión, a la desintegración. Y una fuerza viva, buena, que tiende hacia la vida, digamos, ¿no? Y se nos revela después que la fuerza buena sería Ella Runciter. Uh-huh. Y la fuerza mala era Yori. Todo se nos revela todo el tiempo. Eso es pornográfico en ese sentido. Y hay un momento en la página. Sí, perdón. Sí. Capaz, qué raro que no hablamos de esto, porque te lo quería preguntar también. Pero en esa bipolaridad hay algo del Eros y del Pato re psicoanalítico, boludo. Pensé exactamente lo mismo. La pulsión de vida y la pulsión de muerte de Freud. Total. Más allá del principio de placer. Sí. Y a ver, la página 109. ¿Lo tenés ahí, Fipo? ¿Lo querés buscar? Así leemos también. Pues yo, chiquis. No sé si es la misma. Me parece que la misma edición, 109. Lo tengo marcado. Todo. Pero pará, porque quiero ver si. A ver si es lo mismo que tenía yo. El momento en el que Al medio que va viendo un castillo de frío, ¿viste? De hielo. ¿Tenés eso? Creo que es esto. Me parece paradigmático. Dice... estaba cobrando conciencia de una frialdad insidiosa y penetrante que tiempo atrás, en algún momento olvidado... Bueno, les voy a leer de acá para... Dale, no lo encuentro. Lo que me gusta de esto es que marca claramente el contraste, ¿no? Está en una página, en 2 párrafos, para mí... representa el texto completo casi, porque hay una descripción que a mí me gusta, es hermosa, que es esto que Al percibía, e inmediatamente después, ¿qué viene? La explicación, que a mi gusto es tediosa, aburrida. Sí, te saca. Entonces, les leo. Aquello le recordaba sus últimos minutos en la luna. El frío deterioraba la superficie de los objetos, los penetraba, los combaba, se expandía y se revelaba en forma de protuberancias redondeadas que emitían un ruido sibilante y estallaban. El frío se deslizaba por las innumerables heridas abiertas hasta el corazón de las cosas, el núcleo que las hacía vivir.
Lo que ahora veía parecía un desierto de hielo del que sobresalían macizos peñascos. El viento barría como un vómito la llanura en que se había convertido la realidad. Un viento que cuajaba en hielo cada vez espeso y que iba engullendo las rocas. Y las tinieblas cercaban su campo visual, las atisbaba vagamente. Pero todo es una proyección mía, pensó. No es que el universo se esté hundiendo bajo capas de frío, viento. Todo esto ocurre dentro de mí. Bueno, ahí empieza la explicación. ¿Entendés? Y aparte había ganado un... ¿Para qué, peso. boludo? ¿Para qué explicás ahí o no? Sí. Inmediatamente después encima, boludo. Es muy claro en contraste entre lo lindo de esa descripción de un universo de hielo que no entendés bien, que el corazón de las cosas, que la llanura, el mundo como una llanura, y la explicación medio pseudocientífica, ¿no? De, todo esto es mío, es una proyección. ¿Se entiende? Sí, también es al algo menos muy... lo que a mí me pasa, no quiero transmitir esto, o sea, entiendo cada quien tiene su experiencia de lectura y le gusta las cosas que le gusta. A mí con este texto me pasó eso. Obvio. Para mí también es algo muy del género, ¿viste? Más el género en esa época, cuando Philip Dick publicaba mucho en editoriales que se dedicaban solo a hacer ciencia ficción. Entonces, viste, capaz que había cierta bajada editorial de no, atenete a la ciencia ficción pura y dura, explica todo, viste. Entonces, bueno, nada, también habría que ver ahí qué papel tienen los editores, si es que los hay. Pero igual entiendo y comparto, a mí me pasa algo parecido. Sí, quizás está bueno pensar, el título ciencia ficción ya es interesante, ¿no? Está esa mezcla entre la ciencia y la ficción. Me parece que, por lo que he leído yo de ciencia ficción, que no es mucho, leí como lo canónico, ¿viste? Ray Bradbury, La Naranja Mecánica, ahora Philip Dick. Pero me parece que establecen relaciones distintas de predominancia entre ciencia o ficción, ¿no? Al menos en Fahrenheit me parece que estaba más presente la cuestión ficcional, ¿no? Los libros, todo eso, que la cuestión científica. Claro. Se le suele llamar como le dividen en la ciencia ficción dura, más del palo de Asimov, de explicar por qué los robots, cómo funcionan los robots o lo que sea. Y ciencia ficción esto que puede ser más para el lado de la filosofía, de la metafísica, qué sé yo. Pero en general es a mí una novela que me encanta y que disfruto mucho cuando la leo. La volví a disfrutar muchísimo. Bueno, y a mí, entonces eso es básicamente lo que menos me gustó. Bien. Y después, hemos leído algunas cosas que me gustaron mucho, más como detalles de lo textual, de la escritura, ¿no? La escena en la que él encuentra a un tipo que está como desfasado entre lo que le dice y cómo se mueve. A ver si lo encuentro. Bueno, los silencios incolmables de la novela me gustaron mucho, el final me gustó mucho. Acá está. Se encuentra con el farmacéutico Archer, esto está en la página 148. Sí. El movimiento de sus labios parecía no estar sincronizado con el sonido de sus palabras. Joe vio primero abrirse la boca del joven, luego moverse los labios y al cabo de un intervalo apreciable oyó sus palabras. Era como si hubiese un abismo de tiempo, toda una era abierto entre los dos. Re lindo eso también. Muy lindo. O sea, el chabón era capaz de escribir. Claro, sí. Escribía muy bien. El tema es esto, que cómo pensaba la literatura y la ciencia ficción, ¿no? Los cambios de focalización me parecieron muy buenos. Copados. Cuando pasó a hablar desde Runciter. Y otra cosa que quería destacar es, antes hablamos de la publicidad, ¿no? La cuestión de la publicidad, que es muy actual. Y en un momento, en la página 103, hay unos cigarrillos que se siguen produciendo, pero que no tienen publicidad. Y como no tienen publicidad, Al pensó que ya no existían. Muy interesante eso también. Lo que no tiene publicidad no existe. Si no aparece en la tele, si no me lo venden, no tiene existencia, ¿no? Un poco con Ubi, con la semivida, que hay algo también muy capitalista ahí, ¿no? Sin alguien que lo compre, sin alguien que lo venda, no existe. Bien. En general, ¿te gustó Ubi? ¿Cuántos Manu le pones? 7. 7 de 10. Sí. O de 100. No. O sea, lo que me gustó mucho y me parece que es muy bueno en algunas cosas, original, todo. Y lo que no me gustó muy poco.
Claro, sí. O sea, me la bajó mucho, digamos, básicamente. Entiendo. Bueno, yo estoy contento que hayamos hecho Philip Dick. Estoy contento que hayamos hecho ciencia ficción. Y Primero extranjero también, primero veníamos mucho extranjero. con argentino. ya estuve pensando un par de los próximos, que no vamos a adelantar, porque viste siempre están sujetos a cambios. El próximo lo elegís vos igualmente. Si mantenemos ese me sirve. ¿Querés decir algo más sobre Ubik? No, Sobre Philip Dick. no. Eh, Me gustó hacer ciencia ficción, me gustó hacer un chabón que no es argentino, me gustó leer algo nuevo. Si bien hay cosas que no me gustaron, siempre está bueno imbuirse de nuevas lecturas. leer, está bueno leer. Sí, está bueno leer. Sí, y además esto, o sea, es un escritor, ¿cómo decirlo? Una lectura fácil, no en el sentido peyorativo, sino que se lee, se deja leer, Sí, que hay avanza hay un el placer texto. en Eso, es leerlo. placentero leerlo, es placentero que se te vuele la cabeza. ¿Decimos cuál viene después? ¿Vos estás seguro? Ah, Estamos produciendo en vivo. ¿Vos estás seguro de cuál elegiste ya? Yo te puedo decir que sí. No tengo problema en hacer ese. sí, vamos con ese. ¿Vamos con ese? Lo que nos pasa les contamos a la gente. Sí. Cómo nos organizamos con nuestra vida, digamos, con la facultad, ¿no? Sí. Este capítulo era una novela, entonces nos costó más llegar a leerla entre todo lo que tenemos que estudiar para la facultad, los laburos, bla, bla, bla. La vida. Entonces, nuestro problema principal organizativo es ese. Pero, lo anunciamos, que la gente... Anuncialo, a mí me anuncialo. llegan mensajes, decilo, Manu. Sí, sí. Bueno, está bien, bueno. Decilo, ahí te lo están pidiendo mucho. Estás pidiendo demasiado. Vamos a hacer El llanto de César Aira. Vamos, Aira. Polémico. Una gran novela, un gran momento, una gran excusa para hablar de un gran escritor. Ahí va. ¿Viste que a Aira lo amás o lo odias? Sí, mucha gente lo odia, pero... Bueno, hay algo de Philip Dick. Hay Alguito, algo muy hay. alguito. Hay esa fuga hacia adelante, Sí. o por lo menos en Ubik. La escritura excesiva, ¿no? Escribir Sí. mucho. Hay algo. Así que bueno, nos van a sintonizar en la próxima. Estaremos anunciando cuándo va a ser. Las redes, ¿no? Síganos en Instagram, Síganos en Instagram, en en YouTube, Spotify. El Silenciero Podcast. Y gracias al Charlie y a Carola acá en la puesta en escena. Sí, muchas gracias otra vez. Y nos vemos la próxima, brothers. Gracias, gente. Chao, Un loco. abrazo.